Listo. Bueno, bienvenidas a este conversatorio. Lo hemos titulado Una mirada integral a la salud sexual y reproductiva de las mujeres. Esta es nuestra última actividad de agosto. La semana pasada pues tuvimos una cátedra, un webinar con la doctora Ana Silvia Monzón que nos explicó qué era la salud sexual y reproductiva. Nos dio este contexto histórico de los hitos a nivel mundial que han venido a impactar a Guatemala también y cómo estamos en Guatemala. El día de hoy, pues, estamos haciendo esta actividad que está a cargo del Grupo 10 de Salud y Mujer de la Organización de Mujeres en la Ciencia para el Mundo en Desarrollo. Reconocemos la importancia de hablar de la salud sexual y reproductiva porque es parte del bienestar general de las mujeres. Es, es, es enriquecedor conocer que la salud sexual va más allá de cómo usar un método anticonceptivo, sino también esta capacidad de disfrutar nuestra vida sexual sin riesgos y también de tener la decisión de que si queremos procrearnos o no, y también la libertad de decidir cuándo y cómo hacerlo. Y por eso el día de hoy pues sabemos que esta conversación tiene que realizarse. La salud sexual, como les había dicho, va mucho más allá que cómo saber utilizar un método anticonceptivo. Sabemos que hay muchísimas capas que ver, desde la capa psicoemocional, desde la capa nutricional, desde la capa a nivel de ginecología, y por eso tenemos 3 invitadas el día de hoy que nos van a dar, y esto va a ser una oportunidad para todas nosotras de aprender sobre ello. Sabemos que la salud sexual y reproductiva también viene a apoyar de muchos de los problemas que enfrentamos en Guatemala, el poco acceso que a veces tienen las mujeres de la salud prenatal, pues conlleva muchísimos riesgos, no solo para las mujeres, sino también para sus niñas y niños. Así que voy a empezar con presentando a las 3 invitadas que tenemos el día de hoy. Voy a empezar con la magíster Elvia Koch, quien es psicóloga. Ella tiene una maestría para el tratamiento del abuso sexual e incesto. Tiene una especialización en neuropsicología general. Pues es psicóloga, su licenciatura de psicología. También tiene un técnico universitario en atención de adicciones y su experiencia profesional se basa en el abordaje psicoterapéutico con perspectiva de género dirigido a hombres y mujeres sobrevivientes de violencia sexual. Ha dado acompañamiento psicosocial para la PDH, también ha dado esta pues, asistencia de respuesta humanitaria en el refugio de la niñez. Así que bienvenida, Elvia. Muchísimas gracias. A ti. Bueno, seguimos con nuestra segunda invitada. Ella es la doctora Hedy Andrade. Ella es ginecóloga, egresó de la Facultad de Medicina de la Universidad Francisco Marroquín como médico y cirujano. Tiene una maestría en ginecología y obstetricia, y también pues tiene una formación como dula, que pues ya me imagino que nos va a contar un poco sobre ello. Yo respeto muchísimo y amo todo el trabajo que hacen las dulas. Y pues labora en el Hospital General San Juan de Dios desde hace 11 años, y es la jefa de labor y partos también pues desde hace 6 años, y tiene su clínica privada Alma y Vida. Bienvenida, Hedy. Y por último tenemos a nuestra tercera invitada. Ella es la magíster Lilian Figueroa. Ella es nutricionista, hija, hermana, tía, madre, esposa y abuelita. Tiene más de 30 años de experiencia en los diferentes campos de la nutrición. Ha participado en la fundación de la primera clínica de nutrición deportiva del país, y también pues en la industria farmacéutica del mercado médico. Ella tiene un máster en nutrición y salud hormonal femenina, laborando en el Centro de Reproducción Humana de Guatemala, el primer centro con este enfoque de fertilidad asistida desde el año 1990 hasta la fecha. Y pues tiene este enfoque en nutrición y salud hormonal femenina, realizando terapia nutricional y acompañamiento de mujeres con alteraciones hormonales, infertilidad y tratamientos de reproducción asistida. Bienvenida, Lilian. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, entonces este conversatorio les voy a explicar un poquito la dinámica. Va a ser dividido por bloques. Cada una va a tener un tiempo de máximo de 20 minutos, pero si ustedes se tardan menos, pues no hay ningún problema. Nos pasamos al siguiente bloque. Es para que nos dé ese chance del aprendizaje por bloque, y ya de último, pues vamos a tener este intercambio de ideas entre las ponentes, entre ustedes, y también el público, ¿verdad? Si ustedes tienen alguna pregunta, pues quienes estamos no de ponentes, sino pues todo el público en general, pueden realizar sus preguntas ya sea aquí en el chat o en Facebook, que se está transmitiendo por Facebook.
y pues ya de último ya hacemos el intercambio. Así que bueno, el primer bloque va a ser de psicología, así que lo dejo a cargo de Elvia y ahorita vamos a proyectar tu presentación. Muchísimas gracias. Mientras tanto, ¿verdad? Les doy la bienvenida a todas y todos, no sé si, si solo vemos mujeres o más, que nos estamos sintonizando para estar en este conversatorio. La intención del día de hoy es que brevemente podamos compartir, bueno, al menos yo pueda compartir un poco de lo que va en relación al componente de salud mental dentro de la salud sexual y reproductiva, ¿verdad?, de las mujeres en Guatemala. Considerando siempre que, bueno, estamos en un espacio privilegiado, ¿verdad?, de mujeres científicas en Guatemala que pues además ahora tenemos esta perspectiva de género, ¿verdad?, para poder fortalecer la participación y el conocimiento de las mujeres. Entonces yo agradezco mucho la invitación, pero dentro de este contexto, ¿verdad?, en lo que tenemos ahí la presentación. Aún no la veo. Sí, ya está. Bien, ya. Ajá. Muchísimas gracias. Ok, entonces en la siguiente voy a empezar compartiéndoles una definición sobre salud sexual y luego una definición sobre salud reproductiva. ¿Por qué vamos a hacer esto? Bueno, porque sabemos de que es probable que muchas de nosotras, aunque hayamos tenido acceso a la academia, acceso a ciertos espacios de formación, puede ser de que no estemos formadas o que no terminemos de comprender en sí a qué nos referimos cuando hablamos de salud sexual y cuando hablamos de salud reproductiva. Y esto no es por negligencia o porque no nos interese, sino porque en sí, pues socialmente hay una limitación, ¿verdad?, para tener acceso a este conocimiento. Entonces, salud sexual se entiende como el estado general de bienestar físico, mental y social en todos los aspectos relacionados con la sexualidad, ¿verdad? Esta definición la aporta la Organización Mundial de la Salud, pero además está ratificado por el gobierno de Guatemala con diversos acuerdos. Pero yo aquí les cité, el reglamento de la ley de salud sexual y reproductiva, algo así se llama. Pero ustedes pueden consultar el acuerdo de Buenaventura. Entonces, para que exista salud sexual, entendemos que tiene que haber un acercamiento positivo y respetuoso hacia la sexualidad, así como la posibilidad de obtener placer y experiencias seguras, que estén libres de coerción, discriminación y violencia, y que exista esto, pues, mediante el respeto, la protección y el cumplimiento de los derechos sexuales. En la siguiente diapositiva vemos ahí que la definición de de salud reproductiva es bastante similar, incluye también el estado general de bienestar físico, mental y social en todos los aspectos relacionados con la sexualidad, pero también en las funciones y procesos del sistema reproductivo, ¿verdad? Nuevamente, esto es algo dado por la Organización Mundial de la Salud, pero ratificado también por diferentes artículos y leyes de Guatemala que las invito, como decían al inicio, a que puedan revisar si no estuvieron en el conversatorio de la semana pasada, porque estuvo bastante completo respecto a esto. Entonces, para que haya salud reproductiva, tiene que haber también una coherencia con la dignidad de una vida sexual satisfactoria y además que esté sin riesgos, ¿verdad? Y que haya una libertad para poder decidir procrear, es decir, tener o no tener embarazos, y si deseamos hacerlo, cuándo deseamos hacerlo y con qué frecuencia queremos hacerlo, ¿verdad? O bien no hacerlo. Entonces, eso teniéndolo como base, ¿verdad? Para que estemos agarrando la sintonía a qué nos referimos sobre salud sexual y salud reproductiva. En la siguiente diapositiva, pues les hago el recordatorio, como ya decía al inicio de la introducción, ¿verdad? Pero que la sexualidad es una dimensión humana que permanece a lo largo de la vida. Esto es importante, o sea, nacemos con un componente sexual, no es algo que se adquiere, ¿verdad?
y que aunque estamos acostumbrados a pensar en salud sexual y además cuando lo enlazamos con lo reproductivo, pensamos mucho en el componente biológico o en el desarrollo físico, ¿verdad? De una persona, en realidad la sexualidad también implica nuestra identidad, es decir, quiénes somos, cómo nos identificamos, cómo es nuestro cuerpo, cómo se desarrolla, qué experiencias de nuestro cuerpo nos generan placer y qué experiencias de nuestro cuerpo nos generan desagrado o incluso enfermedad, ¿verdad? O traumas. Incluye también la sexualidad un componente afectivo, ¿verdad? Que se refiere a lo que nosotros deseamos y también lo que queremos y lo que sentimos, ¿verdad? Todo la emoción que se genera, pero estas emociones no solo respecto a nosotros mismos, sino en una vinculación, ¿verdad? En cómo nos relacionamos con los que nos rodean, con las demás personas, ¿verdad? Y cómo nos expresamos en la sociedad. Entonces, es muy importante también que tengamos claro que la construcción de la sexualidad es psicosocial, es decir, que si bien tiene un componente individual, tiene una construcción individual, esta construcción se va a ir formando con toda la información que vamos recibiendo de la sociedad que nos rodea a lo largo de las diferentes etapas de desarrollo de nuestra vida. Pero también existe otro intercambio, ¿verdad? Como yo veo desde mi perspectiva individual, como yo estoy construyendo mi sexualidad individual, al momento de relacionarme en sociedad, también voy construyendo y transformando esa construcción para bienestar o tal vez no tanto, ¿verdad? De las personas que nos rodean. Entonces, como no tenemos mucho tiempo, solo en la siguiente diapositiva no les voy a ampliar todo el contenido, pero sí quisiera que tengamos claro que cuando estamos hablando de mujeres en Guatemala, no nos olvidemos de que estamos hablando de todas las etapas evolutivas y que debemos de desechar el enfoque adultocentrista y recordar que las niñas y las adolescentes también tienen derecho a una salud sexual y reproductiva, ¿verdad? Y acá les dejo rápidamente un cuadro de más o menos un contenido, ¿verdad? De ejemplo de cómo puede ser la educación integral en sexualidad para que ustedes se vayan formando una idea de qué podría involucrar la sexualidad en las diferentes etapas de la vida, ¿verdad? Y aquí no incluí las primeras etapas, ¿verdad? La primera infancia, y que recordemos pues que es desde este autodescubrimiento que el bebé va teniendo, ¿verdad? De sus partes de su cuerpo, de sus genitales y luego el reconocimiento del otro. Todo esto se va dando, ¿verdad? En los primeros meses, años de vida y luego pues ya podemos hablar de la imagen corporal, las partes, los genitales, los límites, ¿verdad? Incluso los derechos, podemos hablar con preescolares entre 4 y 6 años, conforme van creciendo, ya entran a primaria, hasta los 10 años podemos ya incluir la familia, ¿verdad? ¿Cuáles son los componentes? Los grupos de pares, cómo se dan las relaciones, el amor, redes familiares e iniciar con el desarrollo corporal, ¿verdad? Que esto ya pues lo deben de ellos de las adolescentes y las niñas, también los hombres, pero nos vamos a centrar en las mujeres, ¿verdad? Lo deben de entender y comprender para cuando empiecen a alcanzar estos ciclos, ¿verdad? De desarrollo que es el cambio. Entonces, en el segundo ciclo, es decir, en este ejemplo de 9 a 12 años, podemos ya hablar de embarazos, de anticonceptivos, de autocuidado, de imagen corporal y de comunicación de la sexualidad, ¿verdad? Porque esto es súper importante que creo que desde la salud mental también fomentemos los espacios seguros para hablar sobre salud sexual y sobre salud reproductiva, ¿verdad? Que no sean estigmatizados, que no sean un tabú y que no sean espacios violentados. Lo mismo, ¿verdad? Para cuando ya estamos con las y los adolescentes,
incluimos ya hablar ahí de embarazos, anticonceptivo, las enfermedades de transmisión sexual, que es a lo que solemos asociar más comúnmente con este tema, pero también debemos hablar sobre violencia de género, violencia sexual y otros tipos de relacionamiento social. Entonces esto se los dejo así como ejemplo y como para que tengamos muy presente que aunque estemos hablando de salud sexual y reproductiva, no debemos dejar de lado a las niñas y a las adolescentes. En la siguiente diapositiva, les tengo ahí un recordatorio, ¿verdad? De que el cuerpo, la mente y las emociones están entrelazadas. Si pensamos solo en las emociones, o si pensamos solo en el cuerpo, o si pensamos solo en lo cognitivo, es decir, en lo intelectual, en el conocimiento, ¿verdad? Estamos en un enfoque muy reduccionista. Cuando hablamos de integralidad, no significa nada más de que vamos a ver todas estas áreas por separado, sino que tenemos que ver cómo interaccionan entre sí. Incluso podríamos agregar aquí un componente espiritual, ya que pues también es parte del desarrollo humano. Entonces, tengamos muy claro, ¿verdad? Que debemos indagar y debemos cuestionar e intentar aprender como mujeres científicas, sobre la relación entre el sistema endocrino y la salud mental, ¿verdad? Esto incluye el ciclo menstrual, cómo influyen las hormonas en nuestra vida diaria, cómo nos vamos a ver afectadas cuando existen desequilibrios hormonales y qué es lo que causa e impacta esto, ¿verdad? Por ejemplo, ahora ya hay nuevas corrientes, ¿verdad? Con evidencia que se está generando, que vemos cómo nuestras rutinas pueden ser creadas de una mejor manera si se adaptan al ciclo menstrual, ¿verdad? Y no si intentamos forzarnos de otra manera, ¿verdad? Porque, pues, yo no voy a profundizar en el ciclo menstrual, me imagino que nuestra compañera médica lo va a hacer, ¿verdad? Pero sí, pues todas tenemos conocimiento general y sabemos también por experiencia que hay días en que nos sentimos con mayor energía, con menor energía, y si tratamos como que de forzarnos o de desencajar, ¿verdad? Esto puede afectarnos también emocionalmente. Además, existe una relación entre el sistema digestivo y la salud mental, ¿verdad? Que está muy relacionados con los estilos de vida y desde esta perspectiva tampoco es algo reduccionista respecto a únicamente a lo que yo ingiero, sino a la calidad de alimentos que tengo, ¿verdad? También aquí hablamos de derechos de salud y seguridad alimentaria y nutricional, que sabemos que es algo que también tenemos que velar como mujeres científicas, ¿verdad? Y otro componente que es súper importante es la prevención y atención de la violencia sexual y otros tipos de violencia, ¿verdad? Porque esto sí puede tener un gran impacto en el desarrollo sexual que vamos a tener, ¿verdad? Aún cuando esto ocurre en la infancia, ¿verdad? Hay algunos estudios, ¿verdad? Que sugieren que los y las niñas que han sido violentados sexualmente aún en etapas siendo bebés de meses, de 1 año, 2 años, que aunque no tengan esa memoria concreta, ¿verdad? En la adultez, sí se afecta cómo se da su desarrollo sexual, entre otras áreas del desarrollo, y sí puede afectar también a nivel físico, ¿verdad? Entonces vemos cómo de verdad todo esto va entrelazado y no es que podamos prestarle atención a la salud mental si no le ponemos atención a los demás componentes y viceversa. En la siguiente, por favor. También, como les decía hace un momento, estamos en el paradigma que es psicosocial, ¿verdad? Esta interacción con lo social. Entonces, sí, el contexto donde vivimos, en nuestro contexto social,
cultural, incluso económico, va a influir en sobremanera en cómo nosotros vamos construyendo nuestra sexualidad y por ende vamos alcanzando una salud sexual y una salud reproductiva, ¿verdad? Eh, en sociedades como la nuestra, que han sido pues altamente dañadas por el patriarcado, por ejemplo, vemos que hay muchas relaciones desiguales de poder, es la forma más común de interrelacionarnos y dentro de estas relaciones de poder es que se da la violencia sexual, ¿verdad? Recordando como violencia sexual que no solo es la violación, que es un acto agresivo, ¿verdad? Cuando ocurre penetración en la boca, genitales o ano, sino que también incluye el abuso sexual cuando es algo ya más constante, el acoso sexual, ¿verdad? Y muchas otras formas que también están legisladas, no solo con fundamento científico, sino que también hay un respaldo político que nos dice que debemos prestarle atención a estos temas, ¿verdad? Dentro de este paradigma social y salud mental, ahora hablamos mucho de consentimiento y es lo que decía de esta interacción que se puede dar para bien. Por ejemplo, ahora es más común que nosotras escuchemos como dentro de la crianza respetuosa, por ejemplo, ya no forzamos a los niños y a las niñas a saludar de beso, a saludar de abrazo, cuando se presentan frente a alguien que ellos no desean hacerlo, ¿verdad? Porque esta práctica, ¿verdad? En el futuro va a llevar a que cuando estén ante el relacionamiento, esta vinculación, ¿verdad? Sexual que van a tener con la sociedad, pues puedan tener más claro a qué se refiere el consentimiento. Y por esto es vital que exista un acceso a la educación integral en sexualidad. Sabemos que hay muchos espacios que están cerrados a esto, ¿verdad? Pero no debemos de perder la esperanza, ¿verdad? Sino que al contrario, ver de qué manera sí ya se está incluyendo, en qué espacios sí se están incluyendo y continuar fortaleciéndonos. También tenemos que tener claro, ¿verdad? Que lamentablemente existen muchos estudios científicos aún que tienen un gran sesgo de género y hay muchos profesionales, hombres y mujeres, que lamentablemente aún no se han actualizado, ¿verdad? O no se han percatado, ¿verdad? De que algunas cuestiones sí necesitan tener una perspectiva de género, ¿verdad? Para que la salud realmente pueda ser vivenciada o pueda ser entendida desde cómo las mujeres lo experimentamos. Y un ejemplo de esto rápido es lo que ocurrió con la vacuna del COVID, ¿verdad? Salieron un montón de estudios sobre secuelas y hasta que las mismas mujeres empezamos a manifestar las incomodidades que teníamos en nuestro ciclo menstrual, iniciaron los estudios con perspectiva de género desde la misma experiencia de las mujeres científicas, ¿verdad? Entonces vemos que este es un ejemplo rápido, ¿verdad? Pero hay muchas otras cosas, incluso los anticonceptivos, por ejemplo, ¿verdad? Actualmente solo están fortalecidos los que responsabilizan únicamente a la mujer eh, y no hay otras formas no son tan populares, digamos, la responsabilidad que puede tener el hombre y entonces aquí vemos que sigue habiendo una relación de poder desigual, incluso en los espacios científicos, ¿verdad? Y otro de los grandes paradigmas que se están rompiendo ahora es respecto a la diversidad corporal, ¿verdad? Ahora se sabe, o hay muchos estudios, muchos profesionales, principalmente mujeres, que también están abiertas a entender los temas de salud en todas las tallas, ¿verdad? Y están actualizándose para que esto también no vaya a afectar en sí cómo una persona se ve físicamente, no sea un problema para cómo se le atiende, ¿verdad? Respecto a su salud sexual y respecto a su salud reproductiva y otras áreas de la salud. Luego tenemos que en la otra diapositiva, gracias, que
es importante recalcar que tengamos un autocuidado integral, ¿verdad? Am, con este privilegio que tenemos de acceder a espacios como el de hoy, ¿verdad? Precisamente en el cual adquirimos mayor conocimiento, en el cual abrimos nuestra mente ante las posibilidades. Entonces, la invitación es a que nos responsabilicemos, ¿verdad? Y retomemos ese poder que en algún momento nos pudo haber sido arrebatado, ¿verdad? Por diferentes espacios o en diferentes formas de violencia. Entonces, que retomemos eso, ¿verdad? Y nos hagamos cargo de nuestro autocuidado, ¿verdad? Esto no quiere decir que la responsabilidad es únicamente nuestra, pero sí podemos iniciar, ¿verdad? Aprendiendo sobre qué es el consentimiento, cuáles son nuestros derechos humanos que incluyen nuestros derechos de salud sexual y reproductiva. Tratemos de indagar información pertinente, actualizada, ¿verdad? Y que tratemos de ir rompiendo con este estigma de la atención en la salud mental que sigue existiendo, ¿verdad? Generacionalmente vemos que ahora hay más aceptación respecto al asistir a psicoterapia, por ejemplo, ir con psiquiatra, utilizar medicamentos cuando es necesario, ¿verdad? Antes esto era un secreto, no se hablaba, era muy difícil y vemos cómo las nuevas generaciones pues cada vez estamos más abiertas a hablar del tema, pero tenemos que seguir luchando por esto, ¿verdad? Y también tenemos que ser un poco conscientes del costo que estos servicios conllevan, ¿verdad? Esto tiene un costo que como mujeres nos afecta porque sabemos que no todas tenemos acceso a una libertad económica, aún siendo profesionales o aún teniendo un trabajo o conocimiento para ejercer, ¿verdad? No siempre tenemos una libertad económica y acceder a servicios de autocuidado, pues va a implicar un costo, ya sea un costo de tiempo, dejar de hacer algo, movilizarme, en sí pagar el servicio de atención, ¿verdad? Si no tengo acceso a servicios gratuitos. O servicios especializados, ¿verdad? Pero en la siguiente diapositiva, yo les quise dejar algunos requisitos que yo creo, esto es bastante personal, pero en la experiencia que yo he tenido, no solo personal, sino acompañando a diferentes mujeres, ¿verdad? Creo que sí es muy importante que busquemos profesionales con perspectiva de género, ¿verdad? Yo sé que a veces es muy difícil que hablemos de violencia sexual y más difícil aún que nos reconozcamos como víctimas de violencia, ¿verdad? Pero es muy difícil si vemos en las mujeres que nos rodean y consultamos, incluso nosotras mismas, la gran mayoría hemos recibido, por ejemplo, acoso, ¿verdad? En la calle, miradas, palabras que no nos causan placer, sino que generan desagrados y otras formas de violencia que esto va creciendo hasta el abuso sexual, la violación, ¿verdad? Entonces, esto ya de por sí es difícil, pero lamentablemente nuestra sociedad sigue aún en deconstrucción y existen aún profesionales, tanto hombres y mujeres, que violentan en sus espacios de consulta. Por eso es muy importante que yo esté un poquito más alerta cuando voy a buscar ayuda y me dé cuenta si el profesional o la profesional con la que estoy va a prestar atención, va a tener esta perspectiva de género, o sea, se va a poner en los zapatos de cómo yo como mujer vivo, ¿verdad? Esta enfermedad o vivo esta duda, esta inquietud, ¿verdad? Necesito ser tratada, ¿verdad? Por eso las psicoterapeutas o guías también, cuando vamos a tratar la violencia sexual, además de tener perspectiva de género, deben de ser especializadas en violencia sexual, ¿verdad? Idóneo sería buscar espacios, obviamente esto no es para todos los campos, pero sí buscar espacios en donde podamos reconectarnos con nuestro cuerpo, que es el primer territorio que habitamos, pero que socialmente fuimos como mujeres también criadas
un poco para odiarlo, ¿verdad? Para no estar contentas con el cuerpo que habitamos por tener que cumplir estándares sociales que no necesariamente están de la mano con la salud. Entonces sí es importante que busquemos estos espacios para ir sanando, ¿verdad? Que tratemos también de aprender sobre reconocimiento, aceptación y modulación de emociones, estrategias de prevención de violencia secundaria, terciaria, incluso primaria, ¿verdad? Yo me enfoco mucho en la violencia. Yo sé que no es lo único que implica la salud mental, ¿verdad? Pero también sé que es algo bastante común. Si vemos o si revisaron o estuvieron presentes en la conferencia de la semana pasada, o sea, las estadísticas son altísimas, ¿verdad? La violencia sexual es bastante presente. Las niñas están siendo violentadas y obligadas a ser madres, ¿verdad? Entonces, por eso es muy importante que como adultas también busquemos sanar para adquirir estas estrategias y poder transmitirlas a las nuevas generaciones, ¿verdad? Y que lo que busquemos también sea adaptar a nuestra etapa de desarrollo, ¿verdad? No es lo mismo los servicios que yo puedo encontrar como mujer, si deseo ser madre ahora, por ejemplo, ¿verdad? O si ya estoy en la etapa de menopausia, o si soy una niña, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y además esto tiene que tener una adaptación a las necesidades y contexto de cada persona. Entonces, si yo, por ejemplo, estoy en un contexto cultural que mi idioma es distinto al español, por ejemplo, qué bonito sería poder yo accesar a servicios, ¿verdad? Profesionales especializados en mi idioma. Sabemos que esto es una limitación, pero en la medida de lo posible, pues pudiera buscar. En la siguiente, no sé cuánto tiempo me queda, pero eh, ya para cerrar, ¿verdad? También creo que es importante, bueno, sí, en la siguiente, en la última, era sobre redes de apoyo. Bueno, les voy a comentar, ¿verdad? Como hemos dicho, esto no es solo algo individual, la salud mental no se cuida, no se preserva solo desde el yo, sino que también tienen que ser en sociedad. Y es muy importante que podamos buscar apoyo, tanto a nivel familiar, ¿verdad? Con aquellas personas con quienes tenemos una relación respetuosa que es no violenta, ¿verdad? A nivel comunitario, por ejemplo, con las ONGs que puedan estar, ¿verdad? La iglesia, el centro de salud, etcétera, etcétera, y con mis pares, porque al final, pues sí nos podemos apoyar, ¿verdad? Lo importante es que busquemos una orientación especializada. Y a nivel social, pues también es una red de apoyo, por ejemplo, esta red, ¿verdad? Organización de las Mujeres para el Desarrollo, esta red, este espacio que estamos creando, otros espacios de formación o incluso ahora, pues con la virtualidad que se disparó en los últimos años, también tenemos acceso a atención o formación de forma virtual, ya sea en otras áreas del país, ¿verdad? O bien fuera del país. Entonces, sé que es mucho, ¿verdad? Para hablar en estos 20 minutos, pero espero que por lo menos deje las semillitas, ¿verdad? De hacia dónde debemos caminar y siempre en el área que estemos abordando la salud sexual y reproductiva, recordemos que la salud mental debe ser protegida. Muchas gracias. Gracias, Elvia. Qué linda tu ponencia y por supuesto nos viene a recalcar lo importante que tenemos incluso hasta como ver con qué profesionales vamos a consulta. Esto es muy importante. Muchísimas gracias por tu aporte y bueno, si tienen alguna duda con respecto al bloque de psicología, pues nos pueden escribir en el Facebook Live o en el chat acá y con gusto pues estamos leyendo sus preguntas al final. Así que muchísimas gracias, Elvia. Y bueno, para el segundo bloque vamos con el segundo bloque de ginecología y para eso está la doctora Heidi Andrade en su espacio, doctora.
¿Qué tal? Buenas noches. Ahorita creo que tienen que activar para poder compartir mi pantalla. Sí nos sale que ya. Prueba ahorita. Dice, ¿quién puede compartir? Ya, ¿me Ahí ven? está. Sí. Sí. Ay, mira. Ahora solo voy a encontrarlo. ¿Sí? Sí, se ve súper. No, espérenme, porque a mí me sale un anuncio en rojo. Algo donde dices que quién puede comenzar a compartir. ¿Tú no lo ves? No lo vemos. ¿Vemos bien su presentación? La vemos nítida. Solo yo no me miro. Ya. Ay. Voy a salir y volver a entrar. Ok. De la de esto. Ahí está. Ahora sí, ya me veo. ¿Ya? Sí. Ok, Bueno, perfecto. entonces, mucho gusto, buenas noches. Pues bueno, un honor estar aquí con tantas mujeres tan pilas y empoderadas y llenas de información y de muchas cosas para contribuir. Pues yo traigo algo preparado en base a lo que me solicitaron. Son muchos temas, entonces hice algo como resumido. Si algo me queda en el aire o si quieren hablar más de un tema, pues con todo gusto puedo ampliarlo un poquito más. Entonces, pues para empezar, pues hablar un poquito sobre la importancia de la atención médica ginecológica. La atención médica ginecológica pues va variando según las necesidades de la paciente, de la edad, del momento en el que se encuentre. Entonces, en base a eso, pues va dirigida la consulta o la asesoría ginecológica que nosotros podamos dar al paciente. Entonces, siempre hablamos pues desde la adolescencia hasta la menopausia, cómo vamos a ir tratando a la paciente. El desglose, pues lo hacemos siempre es por grupo etario, el grupo etario de los 15 a los 21, en donde básicamente va a ser una primera consulta más que todo de abordaje, de generar un ambiente de confianza, de saber que existe un proveedor accesible para el momento en el que la paciente quiera consultar, pues sepa que tiene a dónde acceder o que tiene la información o el proveedor con el que se siente cómodo. Entonces, usualmente se recomienda una primera consulta alrededor de los 15 años, pues para generar este ambiente de confianza, para dar a conocer los cambios que puede esperar durante el desarrollo o los que ya se presentaron y hacerle ver su normalidad y su secuencia de acuerdo a la edad del desarrollo. Podemos usar este momento también como un momento en donde se puede abordar la prevención, el tamizaje. Entonces, nosotros tenemos acceso a ciertas vacunas ahora preventivas para cáncer de cervix. Estamos pues siempre abiertos a ofrecerla a quien la desee. Entonces es un muy buen momento y es la edad ideal para poderla administrar porque estamos en una edad en donde asumimos que todavía no ha tenido un primer contacto sexual. Podemos hablar de enfermedades de transmisión sexual, de métodos anticonceptivos, de lo que va a pasar en una consulta más adelante, como el Papa Nicolau. Podemos realizar un examen mamario de ser necesario pélvico, pero usualmente es una consulta más de plática, más que de un examen físico. De los 22 a los 24 años, pues se recomienda una consulta ginecológica anual para un examen físico de mamas, abdominal y pélvico. Nosotras tenemos el ginecólogo, entonces el ginecólogo al final se vuelve quien revisa generalmente todos nuestros signos vitales, todos los otros ámbitos, no solo ginecológicos. Entonces, el hombre no tiene eso, nosotras sí. En la consulta ginecológica podemos detectar otras cosas, entonces, control de la presión arterial, peso, índice de masa corporal, usualmente tenemos que saber cuál es la actividad física, la dieta, la suplementación que lleva esta paciente. Depende de sus deseos de fertilidad, pues también podemos adecuar su tipo de suplementación. Deberíamos de realizar por lo menos cada 2 a cada 3 años. Depende de la población,
se puede recomendar cada año, pero el tamizaje general en una mujer de bajo riesgo, cada 2 a cada 3 años de Papa Nicolau. Ahora tenemos algo que se llama el co-test, en donde podemos hacer tamizaje para saber si tenemos virus de papiloma humano y con eso reducir o ampliar los periodos de tamizaje o acortarlos si tuviéramos el virus. Entonces eso se hace también en las pacientes que sospechamos que sí pueden tener el virus. Podemos realizar ultrasonido o estudios de imágenes si fuera necesario, según la clínica de la paciente. Hablamos pues de los deseos de fertilidad, de embarazo o no embarazo, que pues sea lo que nos indique o lo que quiera la paciente. De los 45 a los 54 años, pues siempre un chequeo anual para revisión general, ¿verdad? Tal vez Papa Nicolau no nos toque todos los años, pero ya vimos que podemos detectar otras comorbilidades o enfermedades alrededor de la consulta ginecológica. Entonces, a esta edad, pues ya podemos empezar a ver transición a la menopausia. La menopausia en promedio se va a dar entre los 50 a los 55 años y puede presentarse como ciclos irregulares, más cortos, más abundantes o más largos, en los que no se ve ciclos en 6, 8 meses y en eso se presenta un sangrado. Pueden presentarse también otros cambios asociados como calores, cambios de humor, sudoraciones nocturnas. En este momento, como yo siempre menciono, la menopausia no se trata. No toda mujer con menopausia va a necesitar terapia de reemplazo hormonal, se tratan los síntomas. Entonces, en este momento, pues es donde veríamos si realmente amerita una terapia de reemplazo hormonal, qué cambios en el estilo de vida necesita. Existen terapias alternativas a las que se pueden referir para modular los síntomas de la menopausia, como acupuntura, meditación, yoga. Son terapias complementarias para poder manejar los síntomas que no son necesariamente medicamentosas. La realización de tamizaje de cáncer de mama, que también está indicado a partir de los 40 años. La realización de colonoscopía es algo que también podemos referir. Colonoscopía para detección de cáncer se recomienda después de los 50 años, cada 3 años. Y la realización de densitometría óseas para detección de osteoporosis en las pacientes que ya están en menopausia. Más allá de los 55, pues seguimos viendo los mismos cambios hormonales. Usualmente se presenta más sequedad vaginal. Puede haber un cambio en el líbido o en el deseo sexual que también podemos tratar y evaluar en clínica. Tratamiento de la osteopenia o la osteoporosis o prevención de la misma. La realización de mamografía, esa sí continúa. Y examen físico completo. Hablo de que mamografía sí continúa porque Papa Nicolau existe una edad en la que podemos parar de hacer Papa Nicolau, que son los 60 años. Si tenemos 10 años para atrás con un Papa Nicolau negativo, con un tamizaje cada 2 a 3 años negativo, por 10 años, a los 60 años podemos parar de realizar tamizaje de Papa Nicolau, pero mamografía sí cada año o cada 2 años, dependiendo de la patología de cada mujer. Cuando hablamos ahora de métodos anticonceptivos, que es el otro tema a tocar, pues este es un tema que siempre que yo hablo de métodos anticonceptivos me gusta mucho englobar lo que uno tiene que pensar en el momento que quiera elegir un método anticonceptivo. Entonces, eficacia, pues la mayoría de gente que busca un método está buscando que sea un método eficaz, que no vaya a fallar, que no vaya a haber embarazo, que sea compatible. No todas las mujeres somos compatibles con todos los métodos disponibles. Hay enfermedades malignas como cáncer, patologías hepáticas, trombosis, incluso hipertensión, que puede ser algo que contraindique a un método hormonal. Los deseos de fertilidad, no es lo mismo una paciente que desea nunca quedar embarazada y que quiere un método definitivo como una cirugía, a alguien que quiere un método transitorio de 3 meses, a alguien que quiere un método transitorio de 5 años. La oferta es diferente en cuanto a métodos anticonceptivos. Y el uso. Yo siempre hablo acerca del uso. No es lo mismo una paciente que está sexualmente activa teniendo actividad sexual diariamente, semanalmente, a una paciente que cada 6, cada 9 meses, cada 2 meses, qué tanto vale la pena utilizar un método invasivo si no vamos a hacer tanto uso o beneficio del mismo. Entonces, para evaluar la eficacia, pues nosotros nos guiamos por un índice que se llama el índice de Pearl. El índice de Pearl, pues, evalúa cuántas mujeres quedan embarazadas
en el transcurso de el uso por ciertos meses a un año de un método anticonceptivo. Entonces, el índice de Pearl nos dice el fallo de cuántas mujeres pueden quedar embarazadas de acuerdo a un uso real del método. Existe un uso real y un uso perfecto. El uso perfecto son todos los embarazos que se dan, perdón, durante un periodo de meses o ciclos que se ha utilizado correctamente el método. Entonces, en base a ello, nosotros conocemos el fallo de los métodos o el éxito de los métodos. Compatibilidad, los criterios de elegibilidad, pues fueron creados por la OMS, entonces los criterios de elegibilidad nos dicen qué tan compatible puede ser administrar cierto método a cada paciente. Entonces, se divide en 4 categorías. 1, que es el método que se puede dar libremente sin riesgo de ninguna complicación a cualquier mujer. 2, que tiene más ventajas que desventajas dar el método. 3, que los riesgos usualmente superan las ventajas. Y 4, que definitivamente no debemos de utilizar ese método en esta mujer. Y siguiente, pues la clasificación de los métodos. Esa es otra parte importante pues para saber qué método podemos administrar a cada mujer. Tenemos diferentes mecanismos de acción por los cuales actúan los métodos anticonceptivos. Hay métodos que impiden la fecundación, métodos que impiden la formación del óvulo y métodos que impiden el desarrollo del cigoto. Entonces, entre los métodos que impiden la fecundación, o sea, que no se una el óvulo con el espermatozoide, están los métodos naturales, que es el método de la temperatura, el método cervical, el que los combina ambos, el Billings, así que son los naturales. Métodos de barrera, como el preservativo masculino o femenino, métodos químicos como los espermicidas y métodos quirúrgicos, pues ya sea la cirugía en el hombre, vasectomía o la obliteración de las trompas en la mujer. Y los métodos que impiden la formación del óvulo, que son todos los métodos hormonales, y los métodos que impiden el desarrollo del cigoto. Entonces, esta tablita ejemplifica muy bien la mayoría de métodos anticonceptivos. Dense cuenta que no hay ningún método 100% efectivo, o sea, esto tiene que quedar muy claro en el momento de elegir un método. Siempre todos los métodos, incluso la cirugía, tiene cierto porcentaje de riesgo. Si vemos del más efectivo al menos efectivo, los más efectivos son métodos que no dependen de la paciente o del usuario para que sean efectivos, como la cirugía, los implantes subdérmicos, los dispositivos intrauterinos que hay 2 tipos, hormonales y no hormonales. Bajamos de efectividad, inyecciones, pastillas, anillos vaginales, el parche transdérmico, todos estos hormonales. Bajamos un poquito más y encontramos algunos métodos de barrera como el diafragma, la esponja, el capuchón cervical. Actualmente no son de tanta disponibilidad en Guatemala. El único que tenemos pues es el preservativo que va a ser el único que nos proteja contra enfermedades de transmisión sexual, usándolo durante toda la relación sexual, usando solo un preservativo. Hay gente que cree que 2 preservativos más eficacia. Retirando el preservativo siempre con un papel. Pueden haber lesiones en las manos, en las uñas, por donde pueden entrar los virus o bacterias. Y bajando un poquito más, pues encontramos los espermicidas, el método natural de la fertilidad y el retiro temprano. En base a cada uno y a su composición, pues tenemos diferentes riesgos. Siempre hay riesgos y beneficios en cualquier método o en cualquier procedimiento que ustedes decidan hacer. Entonces, en el momento de la elección del método, siempre se debe de hablar de pros y contras para hacer su elección. Ahora, en cuanto a enfermedades de transmisión sexual, pues sabemos que las enfermedades de transmisión sexual, pues valga la redundancia, se transmiten por tener relaciones sexuales sin protección, ya sean vaginales, orales, anales o por compartir juguetes sexuales.
Esto también puede ser por contacto piel a piel en caso de úlceras, lesiones en piel o mucosas orales, donde también se pueden compartir enfermedades de transmisión sexual. Usualmente están causadas por bacterias, virus, hongos o parásitos. Muchas de estas pasan completamente desapercibidas y pues la mayoría se curan fácilmente, pero sí hay enfermedades de transmisión sexual que pueden ser crónicas y a largo plazo. Entonces, toda pareja sexual es positiva hasta no demostrar lo contrario. O sea, ese es el pensamiento, lo que deberíamos de pensar y por lo que debemos de cuidarnos. Entre las enfermedades de transmisión sexual más frecuentes, pues está el virus de papiloma humano, sífilis, hepatitis, VIH, clamidia, gonorrea y herpes genital. De acuerdo a nuestra aprobación, los últimos datos que nosotros tenemos en el Registro Nacional son del 2020 y nuestra frecuencia y lo más importante es el virus de papiloma humano. Importantísima información porque el virus de papiloma humano es la línea directa con el cáncer de cervix y ya tenemos vacuna. Recién acaba de entrar hace como 2 o 3 semanas la que tiene 9 cepas y ahora son solo 2 dosis, entonces es una muy buena oportunidad de prevención, se puede colocar incluso hasta los 45 años, así que es algo que fomentar si queremos disminuir estos valores. Consecuentemente, seguimos con gonorrea, úlceras genitales, herpes, sífilis, clamidia y hepatitis B. Importante, además de conocer que existen, prevenirlas. Tener, pues, hábitos sexuales que disminuyan nuestros riesgos de adquirir enfermedades de transmisión sexual. Ya sabemos que no solo es por relaciones sexuales vaginales, puede ser orales, anales, la elección de métodos de barrera. Existen métodos de barrera tanto masculinos como femeninos y entonces nosotras podemos también decidir cuidarnos y no dejar la responsabilidad en alguien más. La vacunación, que fue lo que mencioné anteriormente. El tamizaje, ahora muchísimo más se realiza tamizaje eh, muy fácil de realizarlo para saber si tenemos alguna enfermedad de transmisión sexual o si nuestra pareja tiene alguna enfermedad de transmisión sexual y eso se puede realizar. Hay enfermedades que pueden detectarse en sangre y se puede realizar en cualquier momento y pues las consultas médicas rutinarias también es una manera de poder detectar tempranamente antes de que sospechemos que tenemos alguna enfermedad de transmisión sexual. En cuanto al ciclo menstrual, pues el ciclo menstrual es tan importante, a mí me parece deslumbrante la información que nos puede dar el ciclo menstrual. Yo siempre lo menciono y hago énfasis que el ciclo menstrual es nuestro quinto signo vital, así de importante. Entonces, así de notorio puede ser lo que está pasando en el resto de nuestro cuerpo que se va a reflejar en el ciclo menstrual. Entonces, el ciclo, pues para conocer o para saber que algo está mal, pues primero conocer lo normal. Muchas mujeres creen que todas tenemos que tener un ciclo de 28 días, y ¿qué es que soy irregular? ¿Por qué? Porque me viene un mes cada 26, otro cada 28. Eso sigue siendo muy regular. Incluso ciclos normales pueden estar entre 24 a 38 días, adolescentes incluso entre 24 a 45 días. Lo que necesitamos es tener cierta ciclicidad o cierto patrón que nos haga saber que eres una mujer ovulatoria. Puede haber una variación entre ciclo y ciclo de 7 a 9 días. Usualmente la duración que se considera normal es menor de 8 días, menos de 80 cc. Nos ha venido a facilitar un montón las copas menstruales porque podemos ver, podemos cuantificar y saber qué no es normal, el dolor, coágulos abundantes, diarrea, vómitos, síncopes o desmayos junto con la menstruación. La paciente siempre es quien da la información. Yo puedo sugerir números, días, pero si ustedes creen o consideran que esto es mucho, que nunca había sangrado tanto, eso es a lo que nosotros nos referimos. Las guías han cambiado y ya no nos regimos tanto por los números, sino por lo que la paciente refiera de acuerdo a sus hábitos cotidianos en una menstruación.
Entonces, el ciclo pues tiene varios componentes. Él tiene cambios en el ovario, tiene cambios en el útero, tiene cambios en el hipotálamo, que es el cerebro, y es así como se va generando todos los cambios alrededor de este tiempo en el que volvemos a generar un endometrio o un tejido dentro del útero que es viable para un embarazo. Esa es la función pues primordial del ciclo menstrual. Entonces, para hablar de ello, pues tenemos que saber que competen varios tipos de hormonas. Cuando yo hablo de hormonas hipotalámicas, hablo de la hormona FSH, folículo estimulante, que como lo dice su nombre, va a ser la hormona que empieza en el ciclo menstrual a elevarse para que nosotros empecemos a secretar hormonas ováricas, que son los estrógenos, y a reclutar un huevito, un folículo, un óvulo, que va a ser el que se elija para que ese sea el óvulo del mes. Cuando nosotros ya elegimos un óvulo, se eleva otra hormona, que es la hormona luteinescente, que también la secreta el hipotálamo, que está en el sistema nervioso central, en el cerebro, y esta va a generar que ocurra la ovulación. La ovulación va a generar que se libere progesterona, que es la segunda hormona del ciclo menstrual, y la progesterona tiene la función de hacer que el útero esté tranquilo, que si hay un embarazo se quede dentro del útero y no se expulse, de la hormona de la tranquilidad, de la aquiescencia. Si hay un embarazo, esta hormona sigue elevándose. Si no hay embarazo, la progesterona cae, vuelve a descender un poquito los estrógenos, luego se elevan y es donde viene la menstruación de ese ciclo. El ciclo menstrual puede ser tan lábil o tan frágil que puede modularse o cambiar de acuerdo a factores exógenos y de acuerdo a factores endógenos. Cuando yo hablo de factores exógenos, son cosas propiamente externas como cambio en el ciclo circadiano, malos hábitos del sueño, mucho estrés, mucho ejercicio, poco ejercicio, cambios en la dieta, subir, bajar de peso. Esto puede hacer que hayan cambios en el ciclo. Luego, cambios endógenos propios del cuerpo, como alteraciones metabólicas, como alteraciones de la tiroides, del azúcar, resistencia a la insulina, alteraciones hormonales como un síndrome de ovario poliquístico. Esto puede también alterar y verse reflejado, enfermedades autoinmunes también, puede verse reflejado pues en cambios en el ciclo menstrual. Ahora, me pidieron hablar también un poquito del parto respetado. Creo que este es mi tema y es lo que más me gusta hablar. En cuanto al parto respetado, pues cuando hablamos de un parto respetado, creo que ahora se habla mucho del tema como que estuviera de moda, pero no está de moda. Es como si cualquier mujer debería parir, solo hemos tenido un concepto un poco erróneo, manipulado y modificado que nos ha llevado a creer que lo que vivimos es normal. Entonces, cuando hablamos del parto respetado, pues hablamos de la humanización del parto. No sé por qué tenemos que hablar de la humanización del parto si somos humanos, pero esta terminología viene a respetar todo lo que conlleva el parto. Entonces hablamos de 3 tipos de respetos: a la mujer, a la fisiología y al recién nacido. Entonces, pues la humanización es entender que es un ser humano lo que está en parto, no es una máquina de hacer bebés. Respetar el evento, valorarlo y asegurarse de hacer el nacimiento una experiencia empoderadora y positiva, en hacer a la mujer protagonista, en respetar sus elecciones, en respetar sus tiempos, en respetar a la mujer y respetar la fisiología del parto. Para hacerme clara qué es la fisiología del parto, es que el parto no dura 2 horas, no vamos a pasar de una dilatación de 1, a veces sí, pero de una dilatación de 1 a una dilatación de 3 o 4 en 30 minutos o en 1 hora, y ya decir que esto no va a funcionar y que el parto no se va a dar. La fisiología tiene tiempos, tiene subidas, tiene bajadas, tiene momentos donde las dilataciones va a ser más fuerte. Entonces,
tenemos que respetar los tiempos del parto para no hacer diagnósticos erróneos y no comprometer a la mujer pues a procedimientos que no son necesarios. Entonces, según la evidencia, pues se demuestra que las intervenciones y las violaciones en el parto tienen efectos negativos tanto desde el punto de vista fisiológico, médico, no digamos psicológico, emocional, y esto pues va a generar autodesconfianza en la mujer, baja autoestima, trastornos de la sexualidad, disminución del libido, eleva una alta tasa de cesáreas y aumenta la mortalidad materna. Quienes están en más riesgo pues, de sufrir lo que se podría llamar violencia obstétrica o partos no respetados o deshumanizados, pues adolescentes, poblaciones marginadas, mujeres con embarazos no deseados o embarazos de alto riesgo. ¿Qué es lo que nos impide que no ofrezcamos este tipo de atención a todas las mujeres? Pues podría hablarse de estructuralmente, no hay disposición para que una mujer en un hospital público esté acompañada todo el tiempo por un familiar y tenga este tipo de apoyo. No existe pues el acompañamiento de una dula tampoco en un hospital público, ni siquiera en un privado, pero es algo que se podría ver estructuralmente. Estructuralmente, pues favorecemos el parto vertical. El parto vertical realmente no necesita de mucha estructura, más que libertad de movimiento y dejar que la mujer adopte la posición en la que se sienta más cómoda para parir. Podemos hablar también que las barreras puede ser la sobrecarga de trabajo. Estos hospitales están muy cargados de pacientes con una mala relación médico en relación a pacientes, como una mala tasa entre unos a otros que no da tiempo de una atención personalizada, desinterés. Creo que eso es muy importante, esperamos que vaya cambiando con el tiempo, pero la gente no le da mucho afán en motivarse a que esto es algo muy importante y trascendental para las futuras generaciones y para todas las mujeres que están en gestación y que están a punto de parir. Y falta de insumos, yo creo que falta de insumos es una excusa porque no se necesita más de mucho recurso más que de disposición humana para poder hacer estos cambios. Entonces, según las recomendaciones de la OMS, pues hay que normalizar el parto, no verlo como una enfermedad. Un 80% de los embarazos son sanos, solo un 20% se consideran de alto riesgo. Y siendo de alto riesgo, aún puede realizarse un parto o un nacimiento en el que la mujer sienta que fue una experiencia positiva. Hay que hacer una revisión pues, de la tecnología que está siendo aplicada en los embarazos para no aumentar esta proporción de riesgo hacia embarazo sano. Reconocer que cada mujer debe elegir el parto que desea y quiere tener. No estoy hablando de que parto vaginal es, obviamente es porque tiene más beneficios, pero si una mujer considera que no quiere un parto vaginal, también eso se considera algo respetado, es parte del respeto a la elección y pues debemos contribuir a devolverle el protagonismo a la mujer. Hablando de ley, pues nosotros tenemos la ley de maternidad saludable que favorece a este tipo de atención, en donde la mujer puede elegir la atención para parto según la preferencia de la mujer, que tiene por ley derecho a estar acompañada por un familiar o una persona de su confianza cuando se trate de un parto normal. Así que creo que esto es muy importante y no se aplica en muchos sitios, pero por ley pues ya tenemos garantía y ganancia de que sí lo podríamos hacer, solo si lo aplicáramos. ¿Cuáles son los beneficios maternos? Pues empoderamiento, autoestima, confianza, una preparación fisiológica para el posparto y la lactancia. Muchos pospartos y muchas lactancias se ven interrumpidas por depresiones posparto, ansiedad posparto, psicosis por parto debido a eventos traumáticos durante el parto, menos riesgos de infección y hemorragia, decisiones consensuadas, informadas, que eso da pues un cierto poder o cierta satisfacción positiva en el momento del parto, una mejor progresión del trabajo de parto y, pues, como mencioné, menores tasas de depresión postparto.
Beneficios fetales, pues promueve la lactancia materna, tanto en partos naturales como en cesáreas, reduce el estrés tanto de bebé como de la madre, mejorando el vínculo afectivo, contribuye a la estabilidad fisiológica del recién nacido. Mamá y bebé, pues en un parto natural, normal, vía cirugía o vía vaginal, juntos todo el tiempo. Esto es parte de la adaptación extrauterina del bebé y regulariza su frecuencia cardíaca, respiratoria, temperatura, neurológica. Son bebés que no necesitan producir al nacimiento receptores de cortisol para adaptarse al ambiente extrauterino. Y pues ya es lo que mencioné, estabiliza todos sus signos vitales y disminuye pues el estado de alerta en el bebé. Algunas prácticas pues que favorecen al parto respetado o que ya están completamente obsoletas y que aún se siguen viendo, pues bueno, respeto, pues llamamos una atención respetuosa, eso equivale a todos los ambientes que ya les hablé, todos los tipos de respeto, una comunicación clara, asertiva, lógica, basada en evidencia, el acompañamiento durante el trabajo de parto del parto. Andrea mencionó que yo era dula, pues les hago saber solo que es una dula. Una dula es un acompañante de la gestación, del parto y del posparto. Acompañante, no es una partera, no es una obstetra, solo es un acompañamiento emocional. A veces brinda información, soporte físico durante el trabajo de parto. Eso es una dula. El acompañamiento no solo lo puede hacer una dula, lo puede hacer el papá, la mamá, una tía, quien la mujer elija y considere su confianza para estar en ese momento íntimo con ella. Continuidad de la atención, pues el ideal es que lo vea siempre la misma persona durante todo el embarazo. No se recomienda hacer una pelvimetría nunca para saber que la pelvis es muy angosta, corta, las agujas, eso está obsoleto, ya no se debe realizar. No se recomienda que todas las mujeres con un embarazo sano tengan un monitoreo y estén confinadas a una cama, esto puede hacerse intermitentemente. No se recomienda el rasurado púbico o el periné de rutina antes del parto, no es necesario, incluso aumenta los índices de infección post cesárea. Se recomienda todas las técnicas de relajación que la paciente quiera durante el trabajo de parto. Se recomienda que la paciente coma líquidos y alimentos durante el trabajo de parto. El trabajo de parto se compara a correr una maratón, entonces la misma ingesta de líquidos, electrolitos, calorías, glucosa es lo que debería tener una mujer en trabajo de parto. Se recomienda la movilidad y adoptar una posición erguida, ya que por gravedad y fisiología, anatomía, esto es más favorecedor para el parto. Se recomienda al momento del nacimiento, pues que la mujer adopte la posición de su elección y se recomienda alentarla a seguir su propia necesidad de pujo. El pinzamiento tardío del cordón es otra de las recomendaciones. Ya no se recomienda la aspiración de las secreciones al momento del nacimiento. Los bebés tienen sus propios reflejos para sacar los líquidos que acumulan en la garganta y la nariz. Si es necesario, pues se puede aspirar, pero no se recomienda. Se recomienda retrasar el baño por lo menos 24 horas de nacimiento para preservar la grasa que tienen los bebés al momento del nacimiento, se llama vermix, y esto favorece a que ellos puedan mantener su temperatura y se regulen afuera del útero, favorece a proteger su piel. Son bebés que son menos atópicos, con menos patologías de la piel, y pues la hora de oro, que esa hora de oro puede extenderse a ser el tiempo que ustedes quisieran, que es que mamá y bebé estén juntos desde que sale de su cuerpo hasta que mamá decida. Entonces, pues esto es una decisión, yo pongo decisiones porque depende de su proveedor y depende de ustedes, a donde ustedes quieran ir, a donde quieran accesar de información. Lo que están haciendo ahorita, yo creo que esto abre los ojos y da a cuestionar, a preguntar, a saber lo que dijo
la licenciada antes, a saber qué proveedor te va a brindar el tipo de servicio que tú estás buscando, en el que tú te sientas cómodo. Ese es el camino. Así que, pues, un gusto. Espero haber podido aportar. Cualquier duda, estoy por aquí para servirles. Gracias, Heidi. Nos diste una cátedra. Muchísimas gracias por todo lo que nos aportaste. Bueno. Yo voy a hacer un comentario personal. Yo trabajo en salud pública y yo, pues, mi trabajo más que todo es como asegurar de que sean intervenciones para la salud neonatal, materna e infantil. Y la verdad es que es ver como las cesáreas y los partos del San Juan de Dios, que se respeta el apego piel con piel y que se respeta pues la lactancia materna en la primera hora de vida, es algo que es muy bonito y es algo que se disfruta, y estoy segura que es porque tú estás ahí. Entonces, pues desde acá te digo como felicidad. Ay, gracias. Tratamos. Yo sé, yo pienso que cuando yo estoy, tal vez todo funciona porque ahí estoy, pero si me doy la vuelta, no sé qué pasa. Así que tú me lo digas, es como, ay, qué bueno. Sí, sí, no, sí, sí, todo eso funciona, y esto está siendo parte también del entrenamiento de otros hospitales. Solo para contarte, pues hay un hospital de Izabal que esta semana se está entrenando en Madre Canguro, pero también está teniendo esta oportunidad de entradas cesáreas y partos y ver cómo se respeta pues todo esto. Solo es para que lo sepas, así que felicidades y muchísimas gracias por esta ponencia. Gracias a ustedes. Bueno, y para terminar los bloques, vamos a ir con Lilian, que nos va a contar pues el bloque de nutrición y todo lo que tiene que ver la nutrición con la salud sexual y reproductiva. Así que es tu espacio. Buenas noches, muchas gracias. Gracias por la invitación. Solo si me permiten, tengo para compartir. Sí, ¿verdad? Sí, sí, tienes. Ok. Ahí estamos. Ok. Ok. Si me Sí, miran. sí se ve. Sí. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Buenas noches a todas. Un privilegio realmente estar acá el día de hoy. Gracias por la invitación, gracias por la confianza. Y pues el tema que se me pidió dar es en relación a varios componentes de la nutrición y su impacto que tiene en términos generales en la salud hormonal, porque me hablaban de el impacto que tiene en el ciclo menstrual, en la salud sexual, en la salud reproductiva, y pues en realidad le preferí poner el nombre del impacto en la salud hormonal femenina, ¿verdad? Entonces, para poder conocer y entender un poco más todo este tema, pues realmente es un tema bastante amplio que voy a tratar de comprimirlo lo más que pueda en estos 20 minutos. Primero es reconocer que la salud hormonal femenina está influenciada por una gran cantidad de factores. Dentro de esos factores, la alimentación y el estado nutricional de la mujer pues juegan un papel importante, ¿verdad? Y son factores que son modificables, porque sabemos que hay algunos factores pues, que no se pueden ya modificar, pero en este caso la alimentación y el estado nutricional son susceptibles de ser modificables. Todo lo que nosotras como mujeres en un momento dado comemos, bebemos, o incluso los mismos factores externos, estímulos externos van a influenciar nuestra respuesta de toda nuestra ciclicidad hormonal. Y estos dos factores que nosotros tenemos acá los vamos a tratar de manejar en esta oportunidad, pero para ello tenemos que entender o tenemos que partir o conocer lo que es el ciclo menstrual. Ya la doctora pues nos dio una cátedra definitivamente, y desde el punto de vista nutricional lo que nosotros tenemos que comprender es que nuestro ciclo menstrual
cada mes o cada ciclo prácticamente se está preparando para un posible embarazo, ¿verdad? Eso es, como bien lo dijo la doctora, lo que está ocurriendo. Ocurre toda la producción y síntesis de hormonas, ¿verdad? Hay una participación desde el cerebro hasta nuestros ovarios para que todo esto ocurra. Pero desde el punto de vista nutricional, el que el cuerpo se prepare para un embarazo en cada uno de los ciclos significa que se está poniendo a disposición de nuestro sistema reproductor energía y una gran cantidad de nutrientes para que todo esto se lleve a cabo, ¿verdad? Para que este ciclo menstrual se dé de una manera saludable, ocurren una serie de eventos biológicos que que son complejos y que nosotros probablemente no lo vemos, no lo notamos. Nosotros desde afuera lo que estamos viendo es una menstruación, pero en realidad, como la doctora bien lo explicó, este es un signo vital más, ¿verdad? Que dependiendo de los eventos y de las influencias y estímulos que nosotros vayamos a tener, así es como va a responder. Y la parte nutricional tiene una participación muy importante. Veamos, por ejemplo, en el caso de los folículos, que los folículos a final de cuentas son como los protagonistas en todo este contexto. Los folículos, que se entiende que son estas pequeñas estructuras, esas bolsitas en donde vienen los óvulos suspendidos en un líquido que se llama el líquido folicular y que es el que se encarga de nutrir prácticamente a nuestros óvulos. Es tan importante la parte nutricional que comenzamos desde esas pequeñas estructuras tan diminutas, y si nosotros nos damos cuenta a través de los estudios que se han hecho, la composición de ese líquido folicular lleva una gran cantidad de nutrientes. Los 3 macronutrientes están dentro del líquido folicular: carbohidratos, grasas, aminoácidos provenientes de las proteínas que nosotros consumimos. Pero también encontramos antioxidantes como la melatonina, que no necesariamente está influenciada por la alimentación, sino que por nuestro ciclo circadiano, que muy bien lo mencionaba la doctora. Existen también grandes concentraciones de vitamina C, de vitamina E, de folato, por ejemplo, en ese líquido folicular. Encontramos también radicales libres que deben estar ahí. Hay hormonas del ciclo menstrual, las que mencionaba la doctora, la folículo estimulante, la luteinizante, nuestros estrógenos, progesterona, están dentro de este líquido folicular. Productos del sistema inmunológico como sustancias proinflamatorias y antiinflamatorias, y también se han encontrado tóxicos ambientales. Entonces, prácticamente el líquido folicular es el que se va a encargar de nutrir a este óvulo para que este óvulo pueda madurar y lograr atravesar todo ese proceso del ciclo menstrual. En cada ciclo se ponen a madurar una serie de folículos y se va a escoger para la ovulación al folículo que tenga las mejores condiciones. Y mejores condiciones hablamos en términos de el que tenga prácticamente la mejor calidad ovocitaria, ¿verdad? Ese es el que va a ser elegido, y eso a final de cuentas tiene que ver con la calidad de alimentación y con la calidad de vida, porque no solo es alimentación que la mujer haya tenido. Vale la pena mencionar que para que los folículos que entran en este proceso del ciclo han llevado como una etapa de preparación de 3 meses previo, en donde cualquier cambio que haya en la alimentación o que haya en nuestro estilo de vida va a impactar en la calidad de ese óvulo, y por lo tanto va a impactar también en cómo se va a comportar nuestro ciclo menstrual, si vamos a poder tener capacidad de fecundar ese óvulo o no, e incluso si ese óvulo fecundado va a tener capacidad de implantarse o no. Así que es tan importante nuestra nutrición desde el punto de vista de la estructura más pequeña, que son los folículos, y que, como les digo, va a impactar
en el momento en que nosotras elegimos quedar embarazadas, por ejemplo, esos 3 meses previos a la concepción tienen mucho que ver con la calidad del óvulo que va a ser utilizado en ese proceso de fecundación. Por otro lado, ya hablando específicamente del ciclo menstrual, porque a final de cuentas es allí donde nosotros nos vamos a dar cuenta qué es lo que está ocurriendo. En la primera fase, el cuerpo lo que está haciendo es prácticamente preparándose para la ovulación. O sea, se dan todas las condiciones ideales para que el cuerpo pueda lograr una fecundación. En este momento, pues lo más importante es que se inicie con folículos sanos, ¿verdad? Porque si el cuerpo tiene un folículo que no está en su total plenitud o características adecuadas, pues obviamente van a empezar a ocurrir problemas durante el ciclo menstrual. Pero iniciando un ciclo menstrual saludable con folículos sanos, lo que se va a producir son grandes cantidades de estrógeno. Eso es lo que vamos a encontrar en esa primera fase, esa hormona que nos da una sensación de bienestar, una sensación de felicidad, de euforia, que aumenta nuestra libido, porque precisamente son las condiciones idóneas para lograr la fecundación. Pero desde el punto de vista nutricional, ¿qué es lo que ocurre en nuestro cuerpo? Prácticamente aumenta la sensibilidad a la insulina. Eso significa que nuestra capacidad de metabolizar los carbohidratos es mucho mejor en esta etapa. Aumenta también el gasto energético, hay una mayor utilización de nuestras reservas de grasa para producir energía, por ejemplo. Ese aumento de los estrógenos hace que nuestro apetito disminuya. Hay una mayor sensación de saciedad y por lo tanto no experimentamos mayor sensación de hambre en esta etapa y hay energía disponible, ¿verdad? Porque incluso durante esta etapa hay una condición de baja inflamación. Entonces hay energía disponible para la reproducción y desde el punto de vista de dietas, podríamos decir, es el momento idóneo en el cual el cuerpo tolera más las dietas restringidas, ¿verdad? Si en algún momento pues hay alguna chica que está con la intención de estar en proceso de reducción, este es el momento ideal. Entonces, en estas condiciones, el óvulo pasa todo este proceso que bien se mencionó antes hasta llegar a la ovulación con el pico de estrógenos, prácticamente el folículo que ha sido elegido madura y ovula, ¿verdad? Ya una vez ovulado, pasamos a la segunda fase, que es cuando el cuerpo está preparándose para esperar un embarazo, ¿verdad? Entonces, se dan todas las condiciones a nivel de nuestro sistema reproductor para que pueda ocurrir la implantación. Aquí hay un evento que a mí me encanta y que es que cuando el óvulo prácticamente sale del folículo, ese saquito que queda pasa a formar parte o pasa a ser el llamado cuerpo lúteo. O sea, de una estructura tan pequeñita se forma una glándula y por lo tanto es tan importante la calidad que haya tenido desde el punto de vista nutricional ese folículo, porque este cuerpo lúteo prácticamente va a ser el que va a servir como va a ser las veces de placenta si se logra fecundar el óvulo, va a ser las veces de placenta durante los primeros 3 meses de vida. Entonces, imagínense la importancia de que ese folículo esté en las mejores condiciones nutricionales. Ese mismo cuerpo lúteo es el que va a producir la progesterona, que es la hormona de la calma, como lo decía la doctora, y que prácticamente va a establecer las condiciones ideales para estar en calma, disminuir nuestro sistema nervioso, y prácticamente va a compensar esos efectos que generan los estrógenos, que los estrógenos nos ponen probablemente muy eufóricas. En este caso, la progesterona nos baja esa euforia. En este caso también hay un ambiente menos inflamatorio
hay una relajación de la musculatura lisa y eso en algunas mujeres se va a demostrar o se va a manifestar como un estreñimiento probablemente, y es importante que las chicas lo sepan porque pues, es un estreñimiento hasta cierto punto fisiológico y que tienen que saber cómo manejarlo, ¿verdad? Pero desde el punto de vista más enfocado a la nutrición, que es lo que nosotros vemos en esta etapa, vemos que generalmente va a ocurrir una mayor sensación de hambre, una tendencia a querer comer más, y la razón es porque en primer lugar los estrógenos bajan y esa bajada de los estrógenos hace que haya menor sensibilidad a la insulina. Ya el manejo de los carbohidratos en esta etapa no va a ser tan buena como en la primera fase, y esa misma bajada de los estrógenos va a ser interpretada por nuestro cerebro como que hace falta de energía, ¿verdad? Y esa misma falta de energía es la que nos lleva a tener mayor sensación de hambre, mayor sensación de apetito. Pero también esa hambre va a estar influenciada porque el cuerpo se está preparando el endometrio, lo está nutriendo para esa posible implantación del óvulo fecundado, ¿verdad? Esas son demandas nutricionales que tiene nuestro endometrio. Y por otro lado, también el cuerpo se está preparando, si no hay embarazo, para el próximo ciclo. Y el próximo ciclo va a tener sus propias demandas energéticas y nutricionales, ¿verdad? Y al final del ciclo, si no ocurrió un embarazo, pues el cuerpo se prepara para lograr cubrir esas demandas nutricionales del siguiente ciclo. Así que son muchas las razones por las cuales hay hambre en esta segunda fase, y más especialmente llegando al final vamos a encontrar incluso antojos, y la razón de esos antojos es porque cuando bajan las hormonas, los estrógenos y la progesterona, que son hormonas que producen que participan en la síntesis de algunos neurotransmisores que nos dan sensación de calma y nos manejan y nos tienen nuestro estado de ánimo normalizado. Cuando estas hormonas bajan, pues prácticamente bajan esos neurotransmisores y entonces nuestras sensaciones ya no son las mismas, ¿verdad? Al no haber esas sensaciones, el cuerpo pide, podríamos decir, estas sustancias a partir de alimentos que pueden ser como grasas e incluso azúcar, porque esos alimentos compensan hasta cierto punto esa falta de los estrógenos que no están, que nos dan esa euforia, y de la bajada de los neurotransmisores. Entonces, también es otra causa por las cuales cambian esas sensaciones de hambre, ¿verdad? La tendencia en este momento va a ser a querer comer un poco más por estas razones. No es el momento más apto para hacer dietas restrictivas, definitivamente, ¿verdad? Y aquí es importante, como lo mencionaban anteriormente la licenciada psicóloga, porque aquellas personas que están en aquella constante lucha por reducción de peso, este no es el mejor momento, y probablemente las condiciones no van, pues probablemente las condiciones no son las idóneas para hacer una dieta restrictiva. Si nosotros logramos conocer más nuestro ciclo menstrual, si nosotros tratamos de enseñarle, y esto es para todas, yo comparto mucho lo que decía la licenciada, de hablarles desde, en este caso probablemente desde la pubertad, y que ellas vayan conociendo lo que es su ciclo menstrual, los cambios que tienen, ese cambio de sensaciones, de hambre que fluctúan tanto. Si hay más conocimiento de eso, nosotros vamos a entender que el tener hambre, el tener antojos hacia ciertos alimentos en determinadas etapas del ciclo tienen su razón de ser, y debemos respetarlas, debemos respetar esa ciclicidad que tiene nuestro ciclo menstrual, ¿verdad? Desde el punto de vista nutricional, no pelear con esos antojos, con esa hambre, porque tienen una razón fisiológica. Eso es bastante liberador para uno de mujer, ¿verdad? Y el permitirnos incluso darnos ese espacio para comer esos antojos una vez al mes, y no pasa nada, ¿verdad? No es malo, no va a pasar absolutamente nada malo, y
y las chicas van a sentirse como más liberadas, ¿verdad? Porque yo comparto mucho de que esto es totalmente integral, la parte anatómica, la parte emocional y la parte nutricional deben ir de la mano definitivamente por todos estos cambios que estamos viendo. Así que un ciclo menstrual saludable va a tener esos cambios, esas fluctuaciones en sensaciones de saciedad y de hambre. Van a haber esos cambios. En el momento en que las mujeres lo logren entender, van a sentirse como más liberadoras. Pero también tenemos que entender que un ciclo menstrual saludable va a condicionar nuestra forma o nuestra elección de alimentos. No debería ser al contrario, sino que de esa manera, respetando nosotros lo que está, entendiéndolo de primero y luego respetándolo, ¿verdad? Pero lo que sí es claro es que cualquier desviación que pueda haber en este ciclo, en este proceso, puede causar problemas, que nosotros los vamos a ver reflejados en el ciclo menstrual, que va a ser la primera. Ahí sí que, como bien decían, como un signo vital, el ciclo menstrual es el que nos va a empezar a dar señales de que algo no anda bien, ¿verdad? Pero a la larga lo vamos a ver manifestado en nuestra salud sexual y en nuestra capacidad reproductiva también. Veamos algunos de los componentes, porque hay muchísimos en realidad, hay muchas formas en las cuales el estado nutricional y la alimentación pueden impactar en nuestra salud hormonal, pero veamos, por ejemplo, desde el punto de vista de la composición corporal, que es algo que nosotros vemos en clínica, el famoso bajo o extremo bajo peso. Realmente en esta tabla de índice de masa corporal o en esta gráfica de índice de masa corporal, los extremos son los que más van a verse afectados, las mujeres que están en los extremos. Las que están con un extremo bajo peso, por ejemplo, lo que está ocurriendo con ellas es que hay un déficit energético. Ese déficit energético puede ocurrir por una falta de alimentación o alimentación escasa, pero puede ocurrir también por un exceso en gasto energético, por ejemplo, o puede ocurrir también por cuestiones de estrés que afectan demasiado. En general pueden ser las tres, ¿verdad? Pero la interpretación de nuestro cuerpo, de nuestro cerebro específicamente a este déficit energético, independientemente de cuál sea la causa, lo va a manifestar o lo va a interpretar como una amenaza de supervivencia. Y lo que va a tender a hacer es a inhibir el eje de la reproducción, ¿verdad? Al inhibir el eje de la reproducción va a haber una limitada producción de hormonas. Esa limitada producción de hormonas definitivamente impacta en el comportamiento de nuestro ciclo menstrual. Puede dejar de haber ovulación y eso se va a manifestar en falta de menstruación, ¿verdad? O amenorrea. Obviamente, cuando se impacta la producción o síntesis de las hormonas, va a haber un efecto a nivel de la salud sexual, ¿verdad? Porque lo primero que va a ocurrir o que se va a manifestar es una reducción en la libido y una mala calidad ovocitaria. O sea, si nosotros no estamos consumiendo o no le está llegando suficiente energía y nutrientes a ese folículo, a ese líquido folicular, pues obviamente la calidad de esos óvulos no va a ser la más adecuada. En el otro extremo, ¿qué es lo que vemos nosotros? En el extremo de la obesidad, que pues definitivamente está evidenciado que causa una gran cantidad de trastornos al ciclo menstrual. Lo que ocurre en las personas o en las mujeres, y no en todas, pero sí en la mayoría, especialmente las que tienen problemas metabólicos como tal, es que va a haber una inflamación generalizada y hay una acumulación de grasa a nivel central, que de hecho es la más inflamatoria, la más riesgosa para cualquier evento metabólico. Lo que ocurre es que cuando existe una inflamación generalizada y que es crónica, que es por tiempo prolongado, el cuerpo lo que va a hacer es que va a utilizar la energía de la reproducción
para el sistema inmunológico y que este sistema inmunológico pueda ir a lidiar con esta inflamación generalizada. Entonces, nuestro sistema de la reproducción va a quedar limitado en cuanto a energía. Recuérdense que era lo que hablábamos anteriormente. Cualquier desviación, el cuerpo lo que va a hacer es definir si realmente ese cuerpo está listo o no para un feto, para una fecundación. Si el cuerpo detecta que no hay las condiciones adecuadas, inhibe completamente este eje, ¿verdad? No necesariamente en una obesidad vamos a encontrar ejes de la reproducción inhibidos completamente. Podemos encontrar, por ejemplo, ciclos menstruales desregulados, ¿verdad? Ciclos extensos, por ejemplo, sumamente extensos, aumento en la producción de hormonas masculinas, por ejemplo, se pueden encontrar, resistencia a la insulina, síndrome metabólico, síndrome de ovario poliquístico, está muy asociado, no necesariamente la obesidad es causa de, puede ser al revés también, ¿verdad? Hay un mayor riesgo de infertilidad definitivamente y en ambos casos, tanto en el extremo bajo peso como en la obesidad, hay mayor riesgo de infertilidad por toda esa desregulación del ciclo menstrual. Hay menor respuesta en el caso de obesidad, está documentado que hay una menor respuesta a los tratamientos de fertilidad asistida y si se logra el embarazo, el hecho de estar en un estado de obesidad también tiene muchos riesgos que se puedan generar efectos adversos durante el embarazo, para el bebé y durante el parto, ¿verdad? Entonces, en términos de estado nutricional, podríamos decir que los extremos son los que nosotros debemos tratar de manejar de una mejor manera para evitar todos estos efectos, estos impactos a nivel de nuestra salud reproductiva y nuestro ciclo menstrual. Por otro lado, existen también desde el punto de vista de alimentación ciertos patrones de alimentación que son probablemente los que más daño nos pueden causar desde el punto de vista nutricional. La famosa dieta occidental, que es a la que estamos nosotros más, con la que nosotros más podemos tener influencia realmente, ¿verdad? Y que cada vez lo vemos más, o sea, en clínicas se miran cada vez más chicas que ya no conocen los vegetales o tienen un limitado consumo de vegetales, de frutas. Estamos viendo un alto consumo, por ejemplo, de azúcares, de harinas refinadas, grasas trans, grasas saturadas, y que la gran mayoría de ellas vienen contenidos en alimentos procesados, ultraprocesados, en todas estas comidas rápidas, y que tenemos una influencia sumamente fuerte de este lado del mundo, lamentablemente, a esos patrones dietéticos. ¿Qué es lo que estos patrones dietéticos pueden ocasionar en nuestra salud hormonal? Primero, pues causan una inflamación, pues todos, el azúcar, las harinas, las grasas trans son altamente inflamatorias, son nutrientes con una gran capacidad de inflamar nuestro cuerpo, y ya vimos qué es lo que sucede cuando hay mucha inflamación. Aumenta la grasa corporal, pero especialmente la grasa central, ¿verdad? Que es la más peligrosa. Hay un aumento en la resistencia a la insulina, un aumento en la resistencia a la insulina. Estas dietas son poco saciantes, ¿verdad? Porque tienen muy poca fibra, y entonces eso genera mayor cantidad, mayor apetito. Hay un deterioro en la ovulación cuando hay especialmente resistencia a la insulina, pero también por esta inflamación generalizada ocurre un deterioro de la ovulación. Hay un aumento en la síntesis de hormonas masculinas, que no son las que deben estar, ¿verdad? Hay una reducción en la síntesis de neurotransmisores y por lo tanto nuestro estado de ánimo va a estar afectado también, ¿verdad? Cuando estamos con este tipo de dietas en mayor escala, nuestro ciclo menstrual prácticamente va a generar manifestaciones de desregulación, ¿verdad? Van a comenzar a aparecer signos de síndrome premenstrual, y
Por otro lado, este tipo de dietas también ocasionan un desequilibrio en nuestra microbiota intestinal, que es otro de los factores importantes que nosotros debemos controlar en todo esto. Entonces, esta dieta occidental tal vez es el extremo, pero es lo que estamos viendo, es lo que estamos viviendo. Nuestra gente, por el estrés, por el estilo de vida, por lo que sea que esté llevando, cada vez está influenciando más por este tipo de alimentación y está dejando nuestra alimentación ancestral por otro lado. Como les digo, ya no conocen los vegetales. Es una tristeza realmente ver ese tipo de casos, ¿verdad? Otros nutrientes sensibles, sensibles en nuestro ciclo menstrual, porque en realidad para nuestro ciclo menstrual todos los nutrientes son importantes, como son importantes para todo nuestro organismo, pero hay ciertos nutrientes que yo les puse acá como sensibles porque en algunas oportunidades o no los estamos adquiriendo de las mejores fuentes o simple y sencillamente no estamos llegando a consumir las cantidades adecuadas y caemos en situaciones de déficit. Las grasas, por ejemplo, hay mujeres que en su necesidad o en su búsqueda de lograr una reducción de peso, suprimen el consumo de grasas y las grasas, hay grasas que son esenciales, los famosos ácidos grasos omega 3 y omega 6 son sumamente esenciales, pero también el colesterol es esencial porque prácticamente es el precursor en la síntesis de nuestras hormonas. Entonces necesitamos tener ese tipo de sustancias en nuestro cuerpo también. Los ácidos grasos esenciales son parte de las membranas de las células y en el caso de los folículos prácticamente rodean al folículo, rodean al óvulo para que pueda penetrar a través de ellos los nutrientes, ¿verdad? Estas grasas son pro y tienen características también antiinflamatorias, tienen un poder saciante. Las grasas omega 3 se ha visto que reducen la resistencia a la insulina. Por otro lado, los carbohidratos, estamos también en una etapa en la que las dietas de moda suprimen el consumo de carbohidratos, los están bajando tremendamente. Dietas por debajo de 100 gramos de carbohidrato al día pueden venir a ejercer un efecto en nuestro ciclo menstrual en general, especialmente en el proceso de ovulación. Entonces, los carbohidratos son necesarios, son nuestra principal fuente de energía y también de fibra. Son sumamente necesarios en el proceso de la ovulación, promueven el metabolismo adecuado de los estrógenos, estimulan la producción de neurotransmisores para tener un estado de ánimo adecuado. Pero si nosotros los suprimimos, muchas de estas cosas se van a ver desreguladas. Lo importante aquí en el caso de los carbohidratos no es eliminarlos, sino que es hacer una correcta elección de los carbohidratos de acuerdo a nuestras necesidades, pero también de acuerdo a nuestra tolerancia, porque por ahí hay también esas modas de quitar el gluten. No toda la gente tiene que quitarse el gluten, ¿verdad? En algunas personas es necesario suprimirlo o reducirlo, pero en otras no, ¿verdad? Entonces, lo importante acá, tanto en grasas como en carbohidratos, es saber elegir los que nuestro cuerpo necesita en las cantidades y a partir de los alimentos que se requiere, ¿verdad? Otros nutrientes sensibles, la vitamina D, especialmente la vitamina D, y en este país a mí me extraña tanto que somos un país tropical en donde estamos con sol todo el año, gracias a Dios. En esta época tal vez es cuando menos tenemos, pero igual lo tenemos. Y la vitamina D tiene una participación sumamente importante en todo nuestro proceso hormonal. Primero no es una vitamina, sino que es una hormona realmente, ¿verdad? Y es esencial, por ejemplo, en el mantenimiento de la adecuada sensibilidad a la insulina, promueve el desarrollo de los folículos, por ejemplo, es importante en el proceso de ovulación, es un regulador no solo hormonal, sino que también del sistema inmunológico, o sea, tiene una gran cantidad de
factores en donde participa. Pero, por ejemplo, estamos viendo muchas pacientes con estados deficitarios de vitamina D, en algunos casos la misma obesidad, la inflamación crónica, la deficiencia de magnesio, puede interferir en la síntesis de la vitamina D. No es solo que no nos estemos exponiendo al sol, porque el sol es nuestra principal fuente para síntesis de esta vitamina, pero no es solo eso, estas condiciones también pueden generar un estado deficitario de vitamina D. Entonces aquí lo importante es conocer el estado de la mujer, cómo está su condición de vitamina D, y si hay déficit es importante que se suplemente, ¿verdad? Pero también importante el contacto con la naturaleza. Vitamina C es otro nutriente sensible, más que porque haya deficiencia, es el entender que debemos consumir vitamina C porque en el ovario, por ejemplo, es el órgano en donde mayor concentración de vitamina C vamos a encontrar. Por alguna razón, definitivamente, o sea, aparece en el líquido folicular también en grandes cantidades y es necesaria para una adecuada ovulación. ¿Por qué lo menciono? No es porque encontremos déficit, sino que más que todo porque la tendencia que estamos viendo ahora es a que cada vez se consumen menos alimentos fuente de vitamina C, vegetales y frutas están prácticamente desapareciendo de la dieta de las chicas. Entonces es preocupante. Y dos nutrientes más que son sensibles, el magnesio, por ejemplo, porque el magnesio tiene participación en una gran cantidad de funciones relacionadas con el ciclo menstrual. Ayuda a calmar el sistema nervioso central, mejora nuestros estados de ansiedad, mejora la función de la insulina también, promueve un metabolismo adecuado de los estrógenos, ¿verdad? O sea, tiene una gran cantidad de espacios en donde participa, pero lo importante acá es que nosotros no medimos magnesio desde el punto de vista bioquímico, pero el estrés, se sabe a través de estudios que el estrés acelera la pérdida de este nutriente. ¿Y quién no está estresado, verdad? Entonces, es importante el consumir alimentos fuente de magnesio, igual que en el caso de zinc, ¿verdad? El caso de zinc también es otro que tiene mucha evidencia científica de su participación en diferentes etapas del ciclo menstrual, a nivel de desarrollo de folículos, por ejemplo, a nivel de síntesis de las hormonas del ciclo menstrual, ayuda también en la reducción de andrógenos, actúa como un antioxidante y un antiinflamatorio. Y las mujeres que utilizan cierto tipo de anticonceptivos están sujetas a un posible déficit de este mineral. Entonces, estados deficitarios de este mineral están relacionados o asociados a una irregularidad menstrual, también a vello facial, también a síntomas del síndrome premenstrual, ¿verdad? Entonces lo importante en estos casos es asegurarnos desde el punto de vista nutricional de que estos elementos estén en la dieta de nuestras mujeres para que no tengan todas esas disregularidades del ciclo, ¿verdad? Y por último, la salud digestiva, que no la quería dejar por fuera porque es tan importante. Realmente el intestino es nuestra principal, principal área de filtración de todo lo que vamos a comer y a beber, ¿verdad? Es a través del intestino en donde se logra esta filtración. Pero si nosotros estamos teniendo una dieta, una alimentación en donde ocurra un desequilibrio, una disbiosis de la microbiota intestinal, esto va a ocasionar una condición inflamatoria como primera situación, pero también se puede llegar a estropear el metabolismo de los estrógenos, porque cuando un intestino no funciona bien, los estrógenos que iban para afuera, que iban para allá excretarse, pueden regresar nuevamente a nuestro torrente sanguíneo y aumentar nuestras concentraciones de estrógenos, que los estrógenos son buenos en la cantidad justa que se necesita, pero cuando se pasa de eso pueden ocasionar grandes problemas también. Entonces,
una salud digestiva que no esté correcta va a repercutir en nuestro ciclo menstrual, en nuestra capacidad reproductiva, también va a generar efectos a nivel de otros órganos, en el caso de la tiroides, por ejemplo, y también puede generar efectos a nivel de la microbiota vaginal. Así que todos estos aspectos, hay muchísimo más que hablar, pero ya no sigo porque creo que ya me pasé el tiempo, no lo sé. Pero lo importante aquí es entender que un ciclo menstrual saludable tiene que ver con todo lo demás que recién platicamos, pero también con un sistema digestivo sano, ¿verdad? Así que eso es prácticamente lo que yo les quería platicar en este tiempo. Muchísimas gracias por... Gracias, Lilian. Gracias, fue muy interesante ver cómo la nutrición sí tiene una implicación y sí tiene un efecto y sí tiene beneficios y hay consecuencias si hay algún déficit o algún exceso en nuestra salud hormonal y que eso al final pues va a impactar nuestra salud reproductiva y nuestra salud sexual. Muchísimas gracias, Lilian, por compartirnos de tu conocimiento y hemos aprendido muchísimo. Gracias. Y bueno, para ir cerrando este conversatorio, hemos tenido estos bloques de psicología, de ginecología y de nutrición. La doctora Hedy me habló de que se tenía que retirar porque tenía que ir al hospital. Entonces, pues entendemos la naturaleza de su trabajo, entonces no hay ningún problema. Pero bueno, queríamos cerrar este conversatorio con haciendo la entrega de los diplomas. Así que bueno, vamos a proyectar ahorita los diplomas. Y solo para quienes están conectadas, en el chat está el link donde pueden registrarse para que les llegue su constancia de participación del día de hoy. Y bueno, entonces vamos a leer cada uno de los diplomas. Este es, la OBS de Guatemala otorga el presente diploma a la doctora Hedy Andrade por haber impartido la parte de ginecología en el conversatorio Una mirada integral a la salud sexual y reproductiva de las mujeres. Y pues firmo yo como representante del grupo 10 de la OLCD. Vamos a leer el siguiente diploma, que la OLCD otorga el presente diploma a la magíster Elvia Koch por haber participado en la parte de psicología en el conversatorio Una mirada integral a la salud sexual y reproductiva de las mujeres. Y vamos a leer el último, que la OLCD Guatemala otorga el presente diploma a la magíster Lilian Figueroa por haber impartido la parte de nutrición en el conversatorio Una mirada integral a la salud sexual y reproductiva de las mujeres. Así que desde la OLCD les agradecemos por su participación en este conversatorio. Aprendimos muchísimo y una de las cosas que tenemos como iniciativa de aprendizaje en temas de salud de las mujeres y todo lo que tiene también que ver con ciencia, pues esto lo vamos a hacer disponible y vamos a subirlo a YouTube para que sea una herramienta también de aprendizaje y que podamos como tener acceso a ella y que nos pueda servir para divulgación. Así que muchísimas gracias a las tres y ha sido pues un gusto tenerlas aquí el día de hoy. Muchísimas gracias. Y si pues alguno de ustedes quisiera agregar algo más, pues tiene el espacio libre. Solamente agradecer a las otras ponentes, ¿verdad? Por compartir sus experiencias y compartir con todas, ¿verdad? Lo agradable que fue encontrar estos puntos en común en las diferentes profesiones, porque pues eso habla de integralidad. Gracias a ustedes también por crear este espacio. No, gracias a ti, gracias. Gracias, y exacto, eso es lo que buscamos en este conversatorio, ver cómo desde las distintas ramas podemos encontrar esta integración y integralidad en la salud sexual y reproductiva. Así que muchísimas gracias. Y bueno, estén pendientes de las actividades que va a tener la OLCD en sus redes sociales y estamos listas para la siguiente bloque de conversatorios y webinars que vamos a tener en el mes de octubre, donde pues vamos a hablar sobre el cáncer de cervix y el cáncer de mama. Así que bueno, estén pendientes de esto. Y muchísimas gracias y nos vemos a la próxima. Adiós.